Golpe al petróleo gringo. Claudia Sheinbaum tomó una decisión clave. Impuso un tope al precio de la gasolina en México. Las empresas petroleras estadounidenses, acostumbradas a manejar el mercado a su antojo, entraron en pánico. No tardaron en acudir al presidente Trump exigiendo represalias contra México, pero esta vez la respuesta no fue la que esperaban. Sheinbaum no se doblegó. Trump intentó presionar, amenazó con consecuencias, pero se encontró con un muro infranqueable. Sheinbaum desestimó sus advertencias sin pestañear y dejó claro que México no aceptaría órdenes extranjeras. Lo que siguió fue una humillación sin precedentes. El presidente de Estados Unidos quedó sin poder de maniobra, obligado a ver cómo su influencia sobre México se desmoronaba. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado 22 de marzo hablaremos de la trampa de Tucídides, el ascenso de Rusia y China. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Lo mandó por un tubo. Claudia Sheinbaum tomó una decisión tajante. Puso un tope al precio de la gasolina en México, desatando el pánico entre los gigantes del petróleo en Estados Unidos. No hubo advertencias ni negociaciones. Simplemente lo hizo, dejando a las empresas extranjeras sin margen de maniobra y con una sola opción: aceptar las reglas impuestas por el gobierno mexicano. El impacto fue inmediato. Los empresarios norteamericanos, acostumbrados a dictar las normas de juego, se encontraron con una pared infranqueable y en su desesperación recurrieron al único hombre que en sus mentes aún podía imponer su voluntad sobre México: Donald Trump. El Instituto Americano del Petróleo, la voz más influyente del sector energético en Estados Unidos, no tardó en reaccionar. Redactaron una carta en términos de urgencia y la enviaron directamente a Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos. En ella exigían una intervención inmediata de Washington para frenar lo que consideraban una afrenta a la libre competencia. Sus palabras eran claras. El tope al precio de la gasolina no solo afectaba sus ganancias, sino que también representaba un peligroso precedente en la región. Pero la verdadera razón detrás de su furia era aún más evidente. México se había atrevido a desafiar el dominio estadounidense en la industria energética. Trump, fiel a su papel de defensor de los grandes intereses corporativos, no dudó en responder. En un tono amenazante, habló públicamente sobre las graves consecuencias que México enfrentaría si no revertía su política energética. Intentó dar órdenes, marcar territorio, actuar como el dueño del patio trasero. Pero no contaba con que Sheinbaum no estaba dispuesta a ceder ni un milímetro. Mientras él levantaba el teléfono para presionar, ella ya tenía lista su respuesta. Y fue tan contundente que dejó en ridículo al presidente estadounidense. No habría cambios, no habría concesiones. México no se arrodillaría ante ninguna potencia extranjera. Desde el Palacio Nacional, Sheinbaum fue directa. En su conferencia matutina, desestimó las quejas de los inversionistas estadounidenses con una frialdad absoluta. No había nada en la política energética de su gobierno que vulnerara el TEMEC, y cualquier intento de presionar a México desde Washington sería una pérdida de tiempo. No afectan en nada el tratado comercial, nada, declaró, repitiendo la negativa con un tono casi burlón.
Las reformas energéticas continuarían su curso y ninguna empresa extranjera dictaría el rumbo de México. Era la confirmación de que la era de sumisión había terminado. El golpe fue demoledor. Los empresarios petroleros esperaban ver a Sheinbaum titubear, pero en lugar de eso, la vieron reafirmar su postura con una seguridad aplastante. Los mercados reaccionaron. Pemex y CFE, las dos grandes empresas estatales que el gobierno mexicano ha fortalecido en los últimos años, no mostraron signos de debilidad. Al contrario, la decisión del tope al precio de la gasolina reforzó su posición como pilares de la soberanía energética del país. La incomodidad de las compañías estadounidenses crecía y con ella la frustración de quienes esperan que Trump logre doblegar a la mandataria mexicana. Pero lo más humillante aún estaba por venir. Trump, acostumbrado a dictar condiciones y ver cómo los gobiernos del sur se alineaban a su mandato, se encontró con una realidad devastadora. Su influencia sobre México era nula. Su retórica incendiaria, su historial de amenazas económicas y sus promesas de represalias no fueron suficientes para alterar el curso de los acontecimientos. Sheinbaum ni siquiera se molestó en responderle directamente. No hubo un comunicado especial, ni una negociación secreta. Simplemente ignoró las palabras del magnate estadounidense y siguió adelante con su plan. Los medios en Estados Unidos no tardaron en reaccionar. Algunos analistas hablaron de un golpe diplomático, otros de un desafío sin precedentes. Pero lo cierto era que Trump, a pesar de toda su fanfarronería, había fracasado rotundamente en su intento de frenar la política energética de México. Era una derrota que dolía más que cualquier arancel, más que cualquier represalia comercial. Porque no se trataba solo de petróleo o negocios, se trataba de autoridad. Y en este enfrentamiento Sheinbaum dejó claro quién tenía el control. El mensaje fue recibido con claridad en Washington. Si alguien aún albergaba la ilusión de que México volvería a someterse a las órdenes de la Casa Blanca, esa esperanza se desvaneció por completo. El país no cedería ante presiones externas y su presidente, con una calma imperturbable, había dejado en evidencia la debilidad de su adversario. En el tablero de la geopolítica, la jugada de Sheinbaum había sido impecable. Trump apostó toda la intimidación y terminó viendo cómo su influencia se desmoronaba ante los ojos del mundo. Los días pasaron y con ellos la desesperación de las empresas petroleras se hizo aún más evidente. La Casa Blanca, incapaz de obligar a México a retroceder, evitó tocar el tema en sus comunicados oficiales. Mientras tanto, Sheinbaum continuó gobernando con la misma determinación, sin prestar atención a las quejas de los empresarios extranjeros. La gasolina en México tendría un precio justo, y si a las empresas extranjeras no les gustaba, siempre podían marcharse. No había más discusión. Era el fin de una era. Durante décadas, los intereses petroleros estadounidenses habían operado con la certeza de que podían moldear la política energética de México a su antojo. Pero esta vez el guión cambió. Sheinbaum, con una sola decisión, les dejó en claro que su tiempo de dominio había llegado a su fin. Trump, que alguna vez se creyó invencible, quedó reducido a un espectador más de la historia que él mismo no pudo cambiar. Los empresarios petroleros estadounidenses esperaban que su presión surtiera efecto, que sus quejas doblegaran la voluntad de México. Acudieron al presidente Trump con la seguridad de que él, con su estilo impositivo, lograría forzar un cambio.
Pero en lugar de eso, vieron cómo la presidenta Sheinbaum los ignoraba con una tranquilidad demoledora. No hubo concesiones, no hubo disculpas, solo una realidad innegable. Estados Unidos ya no tenía el control sobre la política energética mexicana y lo más humillante para Washington era que, lejos de intimidarse, Sheinbaum se mostraba imperturbable, como si las amenazas del país más poderoso del mundo fueran apenas un murmullo lejano. Cada intento de intervención de Trump, cada palabra de advertencia lanzada desde la Casa Blanca, se estrelló contra un muro inquebrantable. México no iba a ceder, y su presidenta dejó en claro que la soberanía energética no estaba en venta. Para Trump, acostumbrado a dictar el destino de las naciones con una simple orden, el desenlace de este enfrentamiento es una herida difícil de ocultar. Quiso jugar a ser el juez de la economía mexicana. Quiso intervenir como si aún tuviera la última palabra sobre el destino de Latinoamérica, pero la respuesta de Sheinbaum fue un golpe seco y sin remordimientos. Este sábado 22 de marzo, Trump quiere poner fin a la guerra en Ucrania. El verdadero motivo: sabe que China es su siguiente enemigo y que una alianza entre el gigante asiático y Rusia será el final del imperio. La trampa de Tucídides, el ascenso de Rusia y China. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.